Hola amigos, bienvenidos a una nueva temporada de Wine Club, temporada número 2. Pero antes de partir con el primer capítulo de esta temporada, dar las gracias a quienes nos escuchan, a quienes han compartido, me han mandado comentarios, que eso obviamente me da ánimo para seguir con esta aventura del podcast. Y también agradecer que en esta temporada número 2 contamos primero que nada con un espacio colaborativo con la ANIAE, Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos y Enólogos, donde estaremos dando aviso y contando algunas cosas relacionadas con nuestra actividad. Además también contaremos con auspicios, dentro de ellos está Spigelo con las copas, Corchos Burracé y la empresa que yo tengo con mis señoras de consultoría enológica y vitícola, Origen. Así que agradecer a estos auspiciadores que nos permiten tener sorpresas esta segunda temporada. Vamos a tener, bueno, capítulos distintos, probablemente algunas cosas fuera de Chile, así que ya van a estar viendo algunas novedades. Ahora, para entrar en materia, para el capítulo número 1 de esta temporada, vamos a partir con algo que son las cartas de vino, un poco este mundo entre los restaurantes y la industria vitivinícola. Como no soy experto en cartas de vino, aunque consumo vino, tomé el ranking de la CAP del año 2025, donde se premiaron a las tres mejores cartas de vino. Y vamos a partir este primer capítulo de la primera temporada con Sebastián Lobo, Head Sommelier de Masal, este bar de vino, que nos va a contar un poco, bueno, su historia obviamente, cómo llegó hoy en día, un poco el origen y esta conexión también como industria también de la somelería, la industria del vino y obviamente el consumidor final. Así que sin más los dejo con el primer capítulo de esta temporada con Sebastián Lobos. Contarle a la gente de la industria que ya se encuentran abiertas las inscripciones para la edición 2026 del concurso internacional de vinos Carmener al mundo, que tendrá lugar entre el 24 y 27 de noviembre en el Valle de Curicó. Esto obviamente organizado por la Asociación Nacional de Ingenieros Agrónomos y Enólogos en torno a la variedad emblema de Chile. Este año el certamen cuenta con Filipe Cholkowski como presidente. Son tres las categorías en que se pueden inscribir muestras tanto nacionales como extranjeras y con o sin madera. Carmener puro, vinos con más de 85% de la variedad Carmener. Mezcla base Carmener, vinos con más de 50% y menos de 85% de la variedad Carmener. Y la categoría mezcla Carmener, vinos con más de 15% pero menos de 50% de la variedad Carmener. Las inscripciones tendrán un 15% de descuento hasta la primera semana de agosto y se hacen exclusivamente a través de la página oficial del concurso, carmeneralmundo.cl. Para más información pueden escribir un correo a carmener@enólogo.cl. Bueno, Sebastián, primero que nada agradecerte por recibirme en tu casa. La verdad que no es la primera, he estado hablando otros podcasts acá, pero la primera vez que vengo a hablar contigo. Sí, ¿Ya? sí, sí. Así que bueno, agradecerte por eso, por tu tiempo, por tu disposición. Así que No, y feliz. nada, gracias a ti por la disposición, por la buena onda y pucha, creo que para mí Masal es una casa abierta a todo el mundo del vino, o todas las personas que en realidad quieran compartir en la mesa y pasarlo bien y disfrutar un momento agradable. Yo creo que más allá de eso, la hospitalidad siempre va primero de la mano, independiente sea del mundo del vino, estilado, licores. Un buen momento siempre se pasa en la mesa, así que Totalmente de acuerdo, Sebastián. Oye, pero antes de irnos un poco aquí a la mesa masal, quería hablar un poquito de ti. ¿Ya? Cuéntame dónde naciste, cómo partió esto, del principio. bueno, primero que nada, yo vengo de una familia, entre comillas, media cosmopolita. Mi mamá es paraguaya, mi hermana es argentina y mi papá es chileno. Yo Ok. también soy chileno. Yo nací aquí en Chile, nací y criado aquí en Santiago y nada, nací en el año 96, actualmente tengo 30 años. Me enfoco, ¿no? Sí. Y nada, entré al mundo del vino gracias a uno de mis mejores amigos que es Francisco Vargas. Perfecto. Francisco también es una persona del medio del mundo del vino. Nada, lo conocí cuando él era gerente de bebidas del hotel, cuando era Gran Hyatt, lo que hoy día es Mandarin. Y él me introdució un poquito al mundo del vino, te estoy hablando del año 2017. Pero mira, te saltaste como 20 años, pero cuando naciste en Santiago, en ese minuto, en tu casa, ¿se tomaba vino los fines de semana? ¿No se tomaba vino? ¿Había una cultura, o una cultura de la mesa de alguna Había forma? mucha cultura en la mesa porque tengo mucha raíz argentina, entonces todos los fines de semana mi papá con mis primos, mis tíos, que mi papá es de familia grande, son 9 hermanos, Ah, entonces había una cultura de todos los fines de semana al menos hacer, tirar algo a la parrilla. perfecto. Yo generalmente va con vino. Sí, entonces sí, siempre estuvo el botellón ¿Ya? de gato, la exportación, pero siempre hubo vino en la mesa.
¿Y algún acercamiento en ese minuto más chico al campo o siempre Santiago, La básicamente? verdad, siempre Santiago y el campo por mi familia en Buenos Aires, porque mi familia en la parte de Buenos Aires no vive en el centro, vive en Moreno, Ok, que podríamos decir que es como un paine, un buin de lo que perfecto. es aquí, lo que es Santiago. Entonces siempre tuve esa cercanía como al campo de la parte de mi familia en Argentina. Entonces sí hubo una cercanía, pero yo siempre fui alejado como de, entre comillas, del mundo del alcohol porque nunca me llamó la atención hasta cierto punto que ya lo conocí, de hecho, en mi trabajo. De hecho, yo soy una persona que no bebe alcohol, que lo hago muy moderadamente, si hay que compartir una copa o algo, pero siempre lo hago a modo profesionalmente o si estoy compartiendo con algún amigo, con mi pareja, ahora que nos fuimos de vacaciones a Francia, compartir una botellita de vino, una copa, pero así como de beber muy socialmente o de sentarme todos los fines de semana a escorchar algo, es muy escaso. Ok, más trabajo. Es mucho más Oye, pero profesional. ya haciendo el trabajo me sorprendí porque tú no partiste como ligado, tú estudiaste algo, nada que ver, ¿no? Estudié algo nada que ver. Sí, yo, mi primera profesión fue diseño industrial. Entré a estudiar a la UTEM. Dije, bueno, entré a estudiar a la Universidad Estatal. En ese tiempo se hablaba mucho que había mejor futuro entrando a una universidad estatal que a una privada. Bueno, me pasó todo al revés. Entré a una estatal, me sentí muy decepcionado, temas de paro y todo eso. Dejé la carrera a los 2 años y medio. Y me empecé a buscar y pucha, en ese tiempo estaba empezando actualmente con lo que vive mi esposa. Mi esposa es profesora de inglés. Me metí y empecé a tomar clases de inglés y entré al mundo de la hotelería. Mi primer Perfecto. gran trabajo fue en Grand Hyatt en el año 2018 y ahí en ese tiempo entré a trabajar en el restaurante que era el restaurante tailandés que era Nakena, que hoy en Perfecto. día lo ocupan como un centro de eventos. Y ahí entré ya de lleno al tema del mundo del vino. Después de eso, trabajando alrededor de un año y medio, con mi esposa teníamos ganas de irnos de Chile, así que me fui a vivir a Europa, me fui a vivir a Suecia, a Estocolmo, donde creo que ahí fue donde caí enamorado con el tema del vino. Probé, hasta el día de hoy me acuerdo que probé un Riesling de Mosel de la bodega Fax Folsen y dije, guau, se me abrieron los ojos y dije, ¿cómo se puede llegar a algo tan, tan especial? Y nada, desde ahí quedé como enganchado con el tema del vino. Ya venía con una base, una escuela con lo que era Gran Hyatt en temas de vinos nacionales. Volví por temas de pandemia a Chile, se me acabó la visa. Y nada, ahí volví a mi amigo, a Francisco Vargas, donde él me recomendó estudiar en la Escuela Argentina de Sommelier. Oye, en tu paso que estuviste en Suecia, Sí, ahí obviamente probaste muchos vinos de allá, aprovechaste a sí, viajar, te picó el bichito, ¿no? exactamente, sí. Bueno, ahí fue cuando ya conocí como la grande etiqueta en el restaurante donde trabajaba. Teníamos Petrus, teníamos Romane Conti, entonces había muchas etiquetas que yo en ese momento no sabía con lo que estaba trabajando. Fuiste Entonces, aprendiendo ahí en terreno. exactamente, yo no sabía con la clase de vinos con lo que yo estaba tratando al día a día. Entonces ya ahora entrándome mucho más con toda la carrera que ya llevo, digo, wow, trabajé en un lugar donde había mucho peso, donde había mucha calidad y a lo mejor no digo que no lo tomé el provecho, pero creo que fue el lugar donde se me abrieron los ojos para decir, yo quiero dedicarme a esto. Fue como ese punto de inflexión que tú decís, por aquí voy. Exactamente, sí. Entonces volviste, ¿y por qué decidiste estudiar Argentina? Ahora lo entiendo, porque lo vi y dije, te iba a preguntar por qué no estudiaste en Chile, porque ya estaba formada la escuela sommelier. ¿Fue voluntad familiar o se veía mejor ir a estudiar a Argentina? Bueno, primero que en Argentina también tengo muchas raíces, mucha conexión con mi familia. Y se me daba, justo se dio la oportunidad que esto fue año 2020 en pandemia, que lanzaron la modalidad semipresencial. Y en Argentina, a diferencia de que en Chile, la carrera es técnico universitaria. Tú sales con un título de la Universidad de Aconcagua de Buenos Aires y aparte sales con un diplomado de la Universidad de Barcelona, del CET de Barcelona. Perfecto, ¿y Eh, la carrera cuánto dura? la carrera dura 2 años y medio. Yo la saqué en 2 años y medio. Porque justo en los otros capítulos, cuando estoy hablando más enfocado en somelería, de hecho me acuerdo, lo hablé con Marcelo Pino, me acuerdo esa vez, yo siempre tenía la duda, claro, hay distintos, en Chile, hay distintos sommeliers, pero después me di cuenta que hay distintos como grados, Claro, pero la mayoría se hace llamar sommelier igual. Y entonces como ahí crea, ni bien ni mal, pero sí como que crea un universo muy grande de conocimiento entre uno que tiene el nivel uno y el nivel 3. exacto, sí. Entonces en Argentina está estandarizado, ¿sí? Está estandarizada la carrera. Son 2 años y medio en donde el primer año es Conosur, te pasan lo que Argentina principalmente, Chile, un poquito de Brasil,
algo de Perú, pero principalmente el foco está enfocado en Argentina, Chile y Uruguay. Perfecto. Con ya después el segundo semestre 100% los tres países principales del viejo mundo, que es Francia, Italia, España. El tercer semestre ya entras con temas de licores, destilados, más el nuevo mundo y un poquito de lo que es Alemania, Portugal y todos los países del viejo mundo que no son los principales. Y ya el cuarto semestre dedicado al servicio y hacer un resumen de la carrera completa. Ya. ¿Buena Y experiencia? muy buena experiencia. Yo creo que la formación de la escuela a mí me dio mucho. Me dejó una base muy buena para poder hacer lo que hoy día hago habitualmente. Después de haberme titulado de la carrera, me gané una beca. Fui el único elegido por Jane Addison, la escritora que escribe para principalmente la región de Bordeaux. Me fui una semana completa a Bordeaux junto con otros 7 De la misma promoción. de la misma, sí, de otros 6 becados que eran personas de Estados Unidos, Londres, Nigeria. En realidad, como que agarraron a una persona por cada parte del continente. Alguien de América del Sur, alguien de América del Norte. Ay, pero qué bueno, y eso. Y eso es una beca que está abierta para todo el mundo, que usualmente Jane la hace todos los años. Yo siempre la reposteo para los... Es aplicada para la gente joven que está partiendo como en este mundo de la sommelería. No tienes que ser necesariamente sommelier, sino una persona como amante que está o que se dedica al mundo del vino te puede ganar esta beca, yo la recomiendo mucho, se me abrió mucho la mente con el mundo de Burdeos y cómo se maneja el viejo mundo. Y nada, una semana en Bordeaux donde estuvimos visitando toda la zona del Left Bank, Right Bank, nos quedamos en Saint-Emilion, en Belfort-Pensier y nada, fue una experiencia muy, muy grata. Qué buena experiencia. Después de eso volví a Chile, empecé a trabajar para Miguel Torres durante un tiempo En el restaurante. en el restaurante de Miguel Torres. Y hasta que se me dio la oportunidad de llegar aquí a la mesa, que esto fue hace ya 3 años atrás, donde todavía no pensábamos ni en Masal, y aquí llegué como jefe de servicio. eh, Después de un año, después de yo haberme ganado la beca y todo, hablo con Álvaro, el dueño, y digo, pucha, la verdad, siento que mi camino no es ser jefe de servicio, yo quiero dedicarme 100% a la somelería, creo que esto es lo que yo quiero, lo que necesito, y creo que dentro, hablando ya como del rubro chileno, la somelería y lo que tú me comentabas como el tema de la escuela, eh, había un progreso muy grande que hoy en día siento que sí se está teniendo la necesidad, tanto en restaurantes como en bares de vino, de tener esta figura como sommelier. Y a mí me parece muy, muy bien porque se hace una necesidad, ya no es un lujo tener un sommelier, quizás es una necesidad para los lugares que le quieren dar importancia al vino. Porque somos el puente conector entre el productor y lo que quiere la gente. Y que hoy en día se abran muchos más puestos, más lugares, también que se abran más espacios como está pasando hoy en día en la escena chilena, más allá de las cartas de vino ganadoras, que se abran nuevos lugares, bares de vino, creo que le hace muy bien al país. En tanto, se habla mucho del tema del consumo del vino, de que no se bebe y todo, pero claro, siento que nunca le hemos dado la importancia que tenemos que darle al vino y que abriéndose nuevos espacios, nuevos lugares, más allá de tener una tremenda carta de vino de 200, 300 etiquetas, mientras uno le dé el respeto y sea parte de nuestra cultura, creo que vamos por un buen camino. Y esto es un círculo, al final vas abriendo espacios, a mi parecer. Si quieres que en cada botella el vino muestre su máxima expresión, ocupa Burracé, los corchos más seguros. Sí, yo creo que hay un tema, lo hemos conversado en otros capítulos también, el tema del rol del sommelier, que en otros países es súper distinto a Chile. Sí, Claro, al final siempre están los restaurantes, que en Chile son pocos los que están dedicados al vino y tienen este puesto de sommelier. También lo que yo siempre lo he dicho, hecho de menos, a lo mejor las cadenas encargadas de compra, y además de la mesa encargados de compra, más restaurantes con sommelier, que la carta esté basada un poco en esta unión del sommelier con el chef. Esos son pocos los lugares en Chile, sí. lamentablemente, todavía. Yo creo que todavía quedan muchos puestos para los sommeliers, ¿no? Exacto. Yo creo que es un 50 y 50. Es que el mismo hecho de entre colegas, que yo lo veo con mi generación y como puedo decirlo, una nueva generación de jóvenes que estamos dispuestos a ir más allá, a seguir profesionalizándonos, a saber que este mundo no tiene fin, que uno pone el stop cuando quiere terminar de estudiar, pero siempre es un camino, para mí un camino de ida, pero que no tiene regreso. Entonces, creo que la nueva generación de sommeliers o de personas apasionadas por el mundo del vino me gusta mucho porque nos estamos abriendo esa puerta y estamos también creando la necesidad de decir, oye, cada día yo me estoy profesionalizando más y quiero también ganarme mi espacio entre la industria.
que a lo mejor, quizás me equivoco, antes no pasaba. Claro, ahí, no sé, yo puedo hacer el parangón, no sé, pues, lamentablemente con mi rubro, que es la tecnología. Hoy en día hay menos espacio de trabajo probablemente que antes y los chicos les cuesta mucho más encontrar un trabajo. No sé si la somelería, yo veo más sommeliers por lo menos, las ferias de vino, súper motivados, preguntando un montón, pero no lo tengo tan claro si los espacios de trabajo están creados para ello. ¿Cómo lo ves tú que has visto aparte de lo que tienen ustedes más? Yo creo que hoy en día, sí, yo creo que falta mucho espacio todavía más para los sommeliers y quizás más para el vino en general. Eh, pero sí puedo decir que mucho más espacio ahora que lo que había hace 3 4 años atrás. No sé, por nombrar lugares, un mismo Masal, un Love, Casa Luz, Casa Brotherhood, lugares donde sí se le da espacio al vino y también se le da espacio a un profesional. Pero también, como te decía, va mucho de la mano con los colegas hasta dónde yo quiero profesionalizarme, hasta dónde yo quiero llegar. Y también es abrirse ese espacio y decir, oye, yo soy una persona profesional y quiero ganarme el espacio dentro de él. Porque al final, mi rol como sommelier hoy día, como head sommelier o como la persona que lleva Masal, no es solamente tener la interacción con el chef y poder vender un vino o vender una etiqueta o ser comunicador, o sea, al final las tareas de un sommelier van mucho más allá, o lo que hablo yo desde mi puesto. Hoy en día yo veo temas de costo, márgenes, inventario, rotación de vino, entonces es un puesto sumamente completo, que a lo mejor no todo el mundo debe hacerlo, no todo el mundo quiera aspirar a este puesto, pero el puesto de un sommelier es eso, es saber de matemática, es saber de números, es saber de también algo de enología, es en realidad un puente conector entre un dueño de un restaurante, entre un enólogo y el cliente final. Creo Claro, que como que tienes que acercar todos estos mundos. Y en el fondo, la somelería, el vino no está separado de la comida. En el fondo, exactamente, yo creo que a veces se comete ese error desde los dos puntos de vista, que o vemos el vino por sí solo o vemos la comida. Y yo creo que al final, obviamente, el Masal es un lugar enfocado en vino, sin duda, pero generalmente uno viene por una experiencia, y esa experiencia exacto, incluye lo que tú comes, lo que bebes, cómo te atienden, cómo lo pasas, bueno, sí. desde la música, el ambiente, las luces, y tú vas por eso. Gente no. Yo creo que a veces me parece que puede ser ese error de separar los roles y tiene que ver, bueno, tú vienes a pasarlo bien. Exacto, sí, sí. Sí, yo creo que, como te comentaba al principio, más allá de tener una carta de vino espectacular, o tener la mejor cristalería, o tener el mejor ambiente, creo que primero va la hospitalidad, antes de todo. Uno como sommelier a nivel profesional puedes manejarte con todas las regiones del mundo, ser el más capo, pero si no sabes expresar y no sabes ser hospitalario con la gente que va y te visita, creo que no hay mucho por hacer si sabes. Puedes tener toda la teoría del mundo, pero si no sabes comunicar y no sabes ser hospitalario antes de, creo que toda la experiencia muere. Creo que para mí primero va siempre la hospitalidad y después todo viene por detrás. Sí, bueno, yo creo que la hostelería también está muy enfocada al servicio, en Sí, general, que es la atención al cliente, que siempre se habla, no sé qué opinas tú, pero que en Chile, por ejemplo, todavía no estamos a un nivel de servicio tan alto como en otros países, incluso vecinos. Puede ser, tengo mis dudas, pero puede ser que tengan razón, no sé qué opinas tú en eso. ¿Ha yo ido mejorando? sí, yo creo que cada año vamos mejorando y esto va creciendo. Y que a lo mejor, como tú dices, no estamos al nivel de los países vecinos, pero tampoco en qué momento se nos dio el espacio para estar Obvio. al nivel de los países vecinos. Hoy en día yo conozco muy de cerca lo que pasa en Argentina con la economía, porque tengo mi familia allá, pero aún así, ellos tienen el espacio para el sommelier, para la persona que comunica el vino. Hoy en día en Perú está pasando lo mismo, en Perú se está abriendo un mercado muy grande para los vinos internacionales. Entonces, sí hay un espacio. Yo creo que primero aquí tenemos que formar el espacio y empezar a nivelar. Una vez que esté el espacio y empecemos a nivelar, creo que nos podemos empezar a comparar con los países vecinos. Porque si nos comparamos y no tenemos el espacio, no hay punto de inflexión. No hay Claro. punto de comparación. Oye, Sebastián, un poco yendo más al tema de lo que estáis haciendo hoy en día aquí en Masal. ¿Cómo nace la idea? Porque lo que hay aquí en Marsal hoy en día es bien único en Chile. No hay muchos lugares con esta carta de vino, sobre todo la cantidad de vinos extranjeros que hay, la cantidad de etiquetas. Es difícil pillar un lugar así en Chile. Cuéntame cómo nace la idea, cómo se gesta un poco esto. Se gesta porque, bueno, primero yo hablo con Álvaro para decirle que creo que mi tema como rol de jefe de sala debería concluir porque yo me quería dedicar al mundo de la somelería.
Y él siempre estuvo en su mente un par de meses atrás, antes que yo le comentara todo esto, que él quería abrir un bar de vino. Entonces él siempre estuvo buscando una persona, un socio, como para poder gestar esto. Pero una persona que estuviera como más metida dentro del mundo del vino. Y nada, llega, esto fue diciembre del año 2023, llega Sebastián de Martino, es muy cliente de la mesa, es muy cercano a Álvaro, y le dice, pucha, sabes que mi hermano Marco está muy metido con la idea de poder hacer un bar de vino. Así que nada, se juntaron estos dos mundos, llegaron los hermanos de Martino, juntaron la idea con Álvaro, se armó este espacio y claro, ahí Álvaro le propuso, bueno, yo quiero que Sebastián sea la persona que lidere este proyecto. Y de ahí empezamos a trabajar en conjunto con Marco, con Álvaro. Con Marco vemos principalmente las etiquetas de afuera. Yo armo toda la curaduría de Chile, pero de norte a sur. Y creo que lo principal era que la gente pudiera probar cosas de afuera. Pudiera como abrirse a ese mundo de decir, siempre estuvo en el vocablo chileno decir, el vino chileno es el mejor del mundo. Y creo que tenemos un muy buen nivel, pero ¿cómo podemos decir que somos el mejor del mundo si no hemos Sabemos lo que probado? hay. Exacto, si no hemos probado Francia, no hemos probado Italia, no hemos probado España, o no hemos probado de dónde viene la cuna del vino en realidad. Entonces, era como poder decir, oye, ¿por qué no probar un Chardonnay de Borgoña y al lado ponerte un Chardonnay de Limarí? Y ponernos de tú a tú y al final decir, oye, sí, al parecer sí somos no, a lo mejor no decir somos el mejor vino del mundo, pero sí, sí estamos a la altura. ¿Por qué no poder probar un Cabernet de Bordeaux por un Cabernet de Maipo? Que creo que sí o sí estamos a la altura. Y como ir probando en ese sentido de decir, pucha, la gente que dice que a lo mejor el vino chileno es el mejor del mundo, y que bueno, y que vengan y prueban nuestros contendores. Claro. Entonces, de ahí nace más o menos esta idea, la cual hoy día se ha ido puliendo a poco, pero principalmente siempre manteniendo una carta de copas muy fuerte para que la gente pueda probar. Creo que a veces es mejor embarrarla con 15.000 pesos que con 100.000 pesos, que creo que eso es la base. Y nada, pero siempre manteniendo como un foco en el hecho de que la gente pueda probar cosas que usualmente no se pueden probar en otro lado. ¿Y cómo se arma? Lo desconozco, por eso te pregunto. Cuando tú haces tamasal, que está la comida, están los vinos, tú tienes la carta de vino que quieres y pones la comida. ¿Cuál es el concepto? ¿Cómo se arma? Lo que pasa es que siempre hubo un trabajo de la parte de Álvaro en la cocina de poder hacer más allá de platos gastronómicos, platos que pudieran maridar bien con vinos. Porque siempre hubo un trabajo detrás en la mesa desde antes que partiera Masal, que a Álvaro siempre le gustó mucho los temas de los vinos de Itata, el Pinot Noir y cosas que no eran lo clásico. Entonces tratamos de mantener una línea de seguir como, para mí todos los vinos tienen que ser gastronómicos. Hay algunos que te los puedes beber solo y otros que tienes que beberlos solo y con comida, pero en línea general, para mí todos los vinos deben ser Como gastronómicos. esencia. Exactamente. Y no se nos hizo muy difícil porque la comida acá es bastante variada. Tenemos risotos, pastas, proteínas, pescado, marisco. Entonces, si poníamos los perfiles de vinos que a nosotros nos llamaban la atención o nos gustaban, iban a pegar súper bien. No fue necesario crear una carta de comida completa nueva como para poder maridarla o poder acompañar las etiquetas que íbamos a poner. O el estilo que nosotros queríamos. Oye, y de ahí, bueno, viene la pregunta que yo tengo todavía. No sé, yo estoy allá en un par, casi 3 años ya más algo, Sí, ¿no? ahora en mayo, si no me equivoco, sí, mayo. Vamos casi. ¿Cómo fue la recepción al principio versus lo que hay ahora? Porque, por ejemplo, carta que tengan, no sé, hablando de lugares que tengan también fly de vino, copa, no sé, esta boca nariz, pero enfocado en vino chileno. Claro. Obviamente uno vaya, hay muchos extranjeros, ya más que chilenos, la verdad. ¿Cómo fue la recepción? ¿Había miedo cuando tú al principio de decir que sabes que no va a venir nadie o nadie está interesado en probar, van a encontrar los vinos caros? ¿Cómo parte eso? ¿Sabes? Poco cuéntame. Bueno, yo creo que confiamos tanto en la propuesta y tratamos de armar algo. Esto se gestó con alrededor de 4 o 5 meses, pensándolo y tratando de aceitarlo de la mejor manera posible, pero tuvimos tanta fe en la propuesta que a lo mejor el miedo no era que no llegara gente, sino el miedo era que cuánto iba a durar el pic o el boom de Masal, que al final pasa mucho que se abren lugares nuevos y que al final los 3 primeros meses los tenéis llenos y después desaparece todo el mundo. Creo que hicimos una muy buena pega en el hecho de poder fidelizar a nuestro público. Fidelizamos muy bien a nuestro público. Hoy en día el público que viene a Masal es público que
usualmente viene durante el mes, entonces ya conoce, sabe lo que viene. Y creo que lo pudimos fidelizar tan bien que hoy en día el público que viene sabe a lo que viene, sabe, conoce los precios, sabe lo que viene a probar o lo que quiere probar o tiene una idea de lo que gustaría probar. Y también hemos hecho un buen trabajo con los extranjeros, que también hablando mucho con la gente en Brasil y Argentina hemos hecho muy buenos contactos, entonces cada vez que vienen cercanos de Argentina o Brasil saben que vienen a visitar Masal. Independiente pueden ir a visitar cualquier otro lado, pero creo que se ha hecho como una parada obligatoria para el público del vino argentino y brasileño. Sí, pues de hecho, o sea, de hecho también hay la cantidad, en Chile, por ejemplo, hace, no sé, 10 años atrás, impensado encontrar una etiqueta de otro país. Por lo mejor tú ibas al Claro. supermercado y encontráis una etiqueta de algún gran español, italiano, una acá, un prosecco, y sería. Y yo creo también ahí aprovechar de bueno, lo que hace Marco de Martino, también lo que hace Diego Edward, Sí. que son nosotros llamamos los dealers de Los vino, días, sí. pero yo creo que eso ha hecho, para mí por lo menos, un antes y un después. Yo lo voy a llevar a donde manejo la parte vitícola enológica, que yo creo que, bueno, sí, ojalá poder viajar, obviamente, creo que lo que estamos metidos en la producción te abre el mundo, como tú Sí, dices. Me imagino que la somelería ha sido lo mismo. es Entre lo los mismo. chicos que estudiaban hace 10 años, los que estudian ahora, tú puedes venir a Masal y estudiar, Claro, que antes tenías que viajar a Europa, parece. sí. ¿Cómo ha sido ese cambio? Yo creo que también, ahora que lo estábamos conversando, es una súper oportunidad. Para mí ha sido un cambio con mucha gratitud porque yo trabajo en el lugar que siempre quise visitar. Ok, Entonces, yo lo tomo con mucha gratitud y humildad porque este es el lugar que a mí me hubiera gustado tener cuando yo estaba estudiando. Porque claro, a veces comprarte una botella de Borgoña no bajáis de las 100, de las 80 lucas, ya si queréis comprarte algo muy barato, 60, 50 lucas, pero venir a probar una copa que te cueste 15, 20 mil pesos, o probar un fly, o hacer una degustación, creo que te cambia mucho la percepción, como decís tú. O sea, principalmente si uno para cuando se le abre el mundo es viajar, pero si no tenéis los medios para viajar, pero a lo mejor si tenéis los medios para comprarte una copa o para probar alguna etiqueta que no esté disponible en otro lugar, creo que cambia mucho la percepción y también, como dices tú, no solamente a estudiantes de sommelería, a enólogos sí, o a pues. gente que esté como inmersa en este mundo del vino. Entonces, para mí creo que este trabajo, a mí me encanta y lo tomo siempre con mucha gratitud y humildad y siempre trato de hacer lo que le hubiera gustado al Sebastián estudiante tener. Ya. Entonces, hoy en día mi pega, específicamente en la carta de vino y con lo que se viene, es quiero seguir expandiéndome en regiones. Es que la gente que pueda venir pueda conocer quizás más adelante un vino de Languedoc, uno de Cahors, quizás no solamente que tengan el Borgoña, el Champán y el Bordeaux, Que son como los principales clásicos cuando uno se mete en esto. exactamente, quizás hoy día poder viajar un poquito más allá. Porque, por ejemplo, desde que abrieron a hoy en día, y yo he venido un par de veces a comer, yo creo que lo que tú dices tiene un público cautivo. Sí, Entonces, claro, ese público cautivo que viene hace 3 años, claro, conoce las grandes zonas que todas las, poco siempre son los referentes, que es España, Burdeos, Borgoña, por decirlo de alguna forma, en Francia. Y después, claro, si tú quieres ver algo más, pues de Francia, o si te vas a España por algunas cosas distintas. La idea es como ir evolucionando por ese público, o han ido captando más público también en el camino a la partida más sala hoy día. la verdad hemos ido captando más público, el público también ha ido evolucionando, eso no hay que negarlo, el público también evoluciona y a veces ya no te pide lo mismo, quiere probar cosas nuevas. Entonces creo que ese trabajo principal es no siempre mantenerse en lo mismo, yo creo que a veces mucha gente cae en mantener la misma fórmula y digan, oye, esta es la fórmula ganadora, aquí no la cambiamos, con esto estamos ganando lucas, la dejamos acá. Creo que esto para mí es todo lo contrario, es poder seguir expandiendo y que la gente siga conociendo y que al final también vas atrayendo a la gente, porque es cuando pasa en un restaurante que no se cambia la carta de comida. Entonces, por más que te encante el restaurante o el lugar, si no cambiaste la carta de comida en un periodo de un año, aquí vaya a volver. Entonces, para mí es lo mismo. Si no cambio mi carta cada 6 meses, cada 5 meses, por lo menos no te hablo de la carta de la estructura completa, pero sí un par de etiquetas donde la gente es seguir atrayendo a la gente más que nada y que puedan seguir probando cosas que le puedan parecer interesantes. No sé qué opinan ustedes, pero la copa que ocupamos sí importa, ya sea para degustaciones en bodega día a día, comida en casa, pero por sobre todo en esos minutos donde queremos que el vino muestre su máximo potencial. Ya son más de 10 años ocupando Spiegelo. La verdad que me gustan todas sus líneas, pero debo confesar que tengo una favorita. En su línea Definition me encanta la Copa Borgoña.
Puedes revisar los modelos en eurohome.cl. También sigue las cuentas de Instagram Spiglo-Chile y Eurohome-Chile. Oye, cuando partieron, ¿cuál fue el desafío más grande de manejar una carta bastante extensa como la que tienen hoy día? Capacitar a la gente, mantener los stock, que te rotan las botellas. ¿Cuál fue el desafío cuando tú dijiste, tú tenías esta idea en la cabeza de cómo querías ir más al y llevarla a la práctica? ¿Cuáles fueron, oye, pucha, me esperas de todo, pero lo que más te costó y la única resultó? Yo creo que lo primero siempre uno hace un sacrificio en el decir ya, tenemos este stock de vino, tenemos este inventario, pero primero fidelicemos al público, enganchémoslo, eh, y más adelante vamos viendo cómo vamos saneando todo lo que, entre comillas, los costos que hay de principio, porque hay un costo de cristalería, hay un costo de una mantención de equipo, de nuevas cavas, nuevos coolers, entonces esos costos quizá en el primer corto plazo, los primeros 6 meses, dijimos ya, mantengamos y a medida que vamos afinando, vamos aceitando nuestro público, vamos empatizando a la gente, la vamos fidelizando, podemos ir ajustando. Pero yo creo que el desafío más grande era hacer entender al público que ya teníamos en la mesa qué es lo que era Majal. Era hacerlo entender, oye, esto es un bar de vino que está dentro de la mesa, que aquí puedes disfrutar 50 vinos por copa, vinos de una selección extranjera, porque claro, aquí lo que había era una selección 100% de vinos chilenos, también de norte a sur, pero claro, era cambiarle el chip a la gente, decirle, oye, también puedes probar esto es un nuevo espacio dentro de la mesa, en donde tienes toda esta opción y también hay vino extranjero. Oye, hablando, lo que estás hablando tú justo como del público, ya nos vamos, obligadamente vamos a conversar un poquito de lo que está pasando aquí en el mundo del vino en general, de consumo. Ese público que tomaba vino chileno, y tú llegas ahora con esta opción de tomar vino extranjero. A veces pasa con el vino que cuando la gente ve demasiada etiqueta, como que si no sabe, como que se nubla, y como Claro. que va por el más barato, el que conoce. ¿Cómo han podido ser ustedes para empatizar con ese público que, oye, que se atreva a probar, no sé, partiendo en vez de un borgoño, partir por un Beaujolais? Claro. ¿Cómo han hecho esa transición para que haya gente que hoy en día se atreva a pedir otras cosas o te pida la opinión, oye, tengo esta comida, me gusta este estilo de vino, ¿qué región me recomendáis? Yo creo que primero que todo es como poder empatizar con la persona, poder guiarla, más que obligarla a que pruebe algo. Sino, yo siempre trato de que la gente me da lo mismo si compra el vino más barato o más caro, pero mi idea es que vuelva, es poder fidelizarla. Y eso también va muy de la mano, como te decía, en la hospitalidad, en poder decirlo, oye, ¿sabes que me gusta esta clase de vino? Nunca he probado esto. Y ahí es cuando entra el rol del sommelier, es poder guiar a la persona y acercarla al gusto que tiene o lo que le gustaría. Entonces, a lo mejor yo me gustan más los tintos ligeros, pero no quiero un Pinot Noir, tampoco quiero, no sé, un Sansó, a lo mejor probemos un país, probemos, no sé, un Beaujolais, como dices tú, pero es poder guiarla y que a medida que las vas guiando se van abriendo, porque ya confiaron una vez en ti y les gustó, la segunda van a volver a confiar en ti y la tercera ya van a estar abiertos. Yo hoy día tengo clientes que llegan y se sienten y me dicen, Seba, hoy no tengo presupuesto, ponme la copa que tú queráis. Entonces, pero es un trabajo más que nada de de poder guiar y saber hasta dónde llega el sommelier y hasta qué punto tú puedes vender y saber qué es lo que quiere la persona, porque también hay que leer mucho lo que quiere la gente. Yo encuentro esa parte de la somelería, la encuentro brutal, o sea, como difícil y bonita a la vez también, que en el fondo tú tenés que leer a tu público. Sí, pues, sí, Oye, sí. claro, tú, y también ahí puede ser el vino que más te gusta a ti, pero puede ser distar mucho la experiencia que vive esa persona, su paladar, lo que quiere en el minuto que está, si está, no sé, Claro. con amigos, con la señora, boluleando, va a ser distinta la copa que la Exactamente, sí. Entonces uno tiene que saber leer mucho al público, qué es lo que quiere, en qué mood anda, si quiere conversar contigo, si no quiere conversar contigo. quiere que la asegure, no quiere que le hable. Exactamente, entonces creo que por ahí de ahí nace todo. Y como te digo, es guiar a la persona, no, mis gustos como sommelier pueden ser muy distintos a lo que le gustaría probar a alguien. Entonces uno como sommelier tiene que dejar sus gustos de lado para poder guiar a alguien. Creo que esa es una base muy primordial. Ejemplo, a mí me encantan los vinos ácidos, me encanta el Nebbiolo, el Barolo, el Barbaresco, pero usualmente una persona que recién está probando vino tinto, no le No puedo podéis poner partir por ahí. una copa de Barolo, entonces tengo que irme a algo más, dejar mi gusto de lado y decirle, oye, pruébate un Sansó, pruébate un Beaujolais, pruébate, no sé, una Garnacha de España,
Entonces, cosas para abrirle el mundo y que sea amigable y que el día de mañana pueda ir escalonando y poder ir subiendo. Y si le gustó bien, y si no, me quedo con lo que primero probé. Pero es abrirle este mundo y es guiarlo. Creo que el tema de poder guiar a la gente es como nuestro trabajo principal. Oye, bueno, un poco yo hablando de qué es lo que estoy haciendo en Masal, yo la verdad para hacer este set de entrevistas que estoy haciendo, yo no soy crítico gastronómico ni de vino, ni tampoco de ambas, de las mejores cartas de vino, también obviamente los premios de la CAP del último año, que estaban ustedes, ya por segundo año en distintos lugares, si no me Sí. equivoco, pero estaban ustedes. ¿Cómo tomas un poco el reconocimiento a lo que han hecho, como desde el punto de vista de Masal y el punto de vista personal? ¿Cómo lo recibes? Yo creo que primero que todo con humildad. Creo que esa es la base es tomarlo con humildad, con agradecimiento y también verlo reflejado en el trabajo. Y en ese trabajo es que la gente vuelva, que la gente reconozca que este es un lugar donde se centra en el vino, donde le damos una importancia al vino. Pero más allá de eso es poder tomarlo con humildad y seguir haciendo el mismo trabajo. Creo que a veces se pierde mucho el foco sí, cuando dejáis de pensar en la gente y empiezas a pensar en tu gusto personal. Entonces, a mi gusto personal hay muchas etiquetas que hoy en día tengo en carta que yo no veía habitualmente, pero yo sé que a la gente sí le gusta. Entonces, uno tiene que también sacarse ese rollo de los gustos personales como sommelier o cuando tienes esta responsabilidad de tomar una carta de vino, tienes que pensar en todo el mundo, desde el más joven hasta el más viejito, desde el blanco clásico hasta el vino natural. Entonces, para mí es un trabajo que lo tomo con mucha humildad, con mucho agradecimiento y un trabajo que yo siento que hay que seguir mejorando. Hay que seguir mejorando, pero hay que seguir mejorándolo quizás no a nivel individual, sino como un trabajo más nivel de equipo, de seguir creando comunidad. Creo que el crear comunidad nos puede llevar a que el vino chileno tenga una mejor exposición porque esto ya a modo personal, sí, a veces reclamamos mucho de que el vino chileno afuera se vende muy barato, que tiene esta imagen del bueno, bonito y barato, pero si nosotros no le damos la importancia en el país, ¿cómo le queremos dar la importancia para que se muestre afuera? Mira, algo que siempre digo, lo he conversado con varios. Uno, creo yo, los principales problemas que hoy día, que está a nivel mundial, pero en Chile en particular, es que de los países que producimos vino son uno de los que menos toman y también uno no puede vender lo que no es. Exacto. Entonces, al final, claro, tú has tenido la suerte de viajar y cuando uno viaja a otros lugares productores de vino, tú vas al bar de la esquina, que a lo mejor no tiene una carta extensa, pero tiene el vino de la casa, de la región, todos comen con vino, muy raro ver una bebida, un cóctel. Una cerveza podría ser, pero todos comen con vino y con vino de la región y ese es el orgullo y ellos respiran lo que son y eso lo llevan al vino. En Chile cuesta eso, por distintas razones. No solamente Santiago, en los lugares donde hacemos vino, que yo vivo en el Maule, tú vas a un restaurante en el Maule y probablemente en el 99,9 de esos lugares no hay vino de la zona. Son las grandes cartas, grandes viñas Claro, que no tienen una gran conexión con donde están. Y eso yo creo que yo creo, un tema educacional sí. que entre todos, desde ustedes como sommeliers, los que trabajamos en la bodega, ayudar un poco a que este público final lo nutramos de información, lo guiemos de alguna forma, no lo alejemos. No, exactamente. Y claro, trabajar en comunidad, creo que tanto ya con temas de viña, de restaurantes, yo hoy día lo veo desde mi posición como head sommelier. Me encantaría que nosotros como colegas, como sommelier de otros lugares que trabajan en otros lados, en otros restaurantes, en otros bares, es seguir haciendo una conexión, es decir, oye, si visitaste Masal, ve a visitar el bar de la esquina, ve a visitar el lado de allá, porque así seguimos engrandeciendo y enalteciendo el vino, que al final es lo que importa, que la gente siga conociendo, siga bebiendo, y ese es el trabajo que deberíamos hacer en comunidad, como yo lo vi mucho tiempo cuando estuve en Argentina, que al final todos ayudaban con todo, entonces era un trabajo más bien en equipo, como a nivel nacional, que a nivel individual. Y me gustaría que algún día en Chile pase lo mismo, que al final todos trabajemos bajo la misma senda, que sea es enaltecer y poner en donde debería estar el vino chileno con precios, calidad, porque creo que la calidad está y sobra. Hoy en día es poder seguir trabajando con ese punto que un poquito de marketing y temas de precio que a lo mejor nos falta a nosotros como cultura darle más importancia. Oye, Sebastián, me lo respondiste, pero igual como para reforzar, yo
hoy día tenemos esta crisis del vino de consumo, no, más que productiva. Tú, con lo que ves aquí en los años que te ha tocado acá estar en Masal, ¿tú crees que va asociado a un tema cultural, que la gente ve muy de lejos el vino? Bueno, la gente que viene acá probablemente viene a tomar vino, pero mucha gente, a lo mejor el acompañante que no toma vino, que toma otra cosa, es porque lo ve difícil, porque lo ve lejano, es un tema etario. ¿Qué has visto tú acá en Masal, obviamente, que en público particular podemos Sí, decir, sí, y en sí. general también con lo que con la gente que te toca interactuar? Yo creo que es un tema netamente cultural. Un tema 100% cultural más allá de lo que pueda costar o no pueda costar el vino, porque hoy en día en Chile podemos encontrar etiquetas de los 3.000 pesos hacia arriba, entonces creo que tener un, gastar 3.000 pesos a veces no hace mucho la diferencia, pero es más un tema cultural y de lo que y de lo que uno ve cuando es chico, lo que uno ve en la mesa. A lo mejor nuestros papás sí tomaban vino, pero nunca se hizo como ese traspaso de que viniera tu papá y te dijera, oye, prueba esto, me gusta esto. Al menos que tu papá fuera muy aficionado, muy amante del vino, es muy difícil cuando se traspasa a otras generaciones. Y tampoco el vino en Chile nunca ha estado siempre encima de la mesa. Es muy difícil que en un rango grande, que todas las familias beban vino en la hora del almuerzo, el fin de semana. Es más complicado. Entonces, para mí es un tema más cultural. Y lo otro es que, ya hablando de un tema más de restaurante o de bar, el paladar del chileno es muy dulzón. Nos gustan mucho las cosas dulces. Y por eso mismo tenemos el consumo del pisco, la piscola en general. La piscola, nos bebemos el 99% del pisco que produce en Chile y aparte nos tomamos el pisco peruano. Entonces, si pasara eso con el vino sería Ya. un problema muy bueno. Pero ahí está, es que nuestro paladar en sí, el paladar chileno tiende a ser muy dulce. Entonces nos gustan mucho las cosas dulces y nada, creo que es un problema netamente cultural más allá de monetario, porque si es por hablar de vino, te encontramos vinos muy buenos por 7.000, 10.000, 15.000, hasta 20.000 pesos. Para una persona que no tiene un gran budget para poder comprar un vino, hay un buen rango de precio para poder comprar algo de calidad o algo bueno, pero creo que más allá de lo monetario, creo que es algo cultural. Sí, mira, justo hoy día con otras personas hablando lo mismo, era y llevándolo, por ejemplo, la gente que pueda tener más o menos ingresos, y tú de repente no es lineal que la gente que tenga más ingresos a lo mejor pague más por menos, sepa más, Exacto, porque sí, probablemente no tienen la cultura, y eso trasciende un poco el estrato social, sí. obviamente un tema de exposición, pero no, culturalmente puedes tomar vino más barato, más caro, pero está el vino en la mesa. Yo creo que todavía es algo que estamos trabajando para Sí, poder llegar a eso. yo lo veo mucho comparándome cuando estoy en Argentina, que Argentina viene con crisis económicas hace años, no es solamente lo que está pasando en la actualidad, pero aún así en Argentina se toma el vino más barato en la mesa, pero hay vino. Da lo mismo la calidad, pero se bebe vino. Y entonces para mí es algo netamente más cultural que un tema más Bueno, asociado al dinero. Sí. claro, que por ejemplo, hoy día, o esto, antes hablábamos, pues claro, tú en un restaurante te tomáis una limonada, igual son 5 lucas. Claro, Una copa de vino, dependiendo de la más barata, pueden sí, costar 5 6 7 lucas. exacto. Entonces no es un tema económico, es un Sí. tema Hoy día hasta un mocktail, con mocktail, un cóctel sin alcohol te puede costar 10 lucas. Con 10 lucas a lo mejor te tomáis dos copas de 5 y te tomáis más con mocktail. Entonces, yo creo que no es algo más, no es algo asociado con el dinero, sino algo asociado a nuestra cultura. Y exacto. también va muy de la mano con el consumo de vino. Tú puedes ver, somos un país productor de vino donde nuestro consumo es casi nulo. Bajísimo. Sí, Estoy muy contento de anunciarles que este episodio también es auspiciado por nuestra consultora Origen, que junto a mi señora Bernardita González, ambos con más de 15 años de experiencia en el mundo del vino, trabajando con pequeños productores y también grandes bodegas, te podemos ayudar desde la viña a la botella, ya sea para llevar tus vinos al siguiente nivel o si quieres partir un proyecto de cero. No dudes en contactarnos en nuestro correo origen@wineglass.com. Sigue nuestras redes sociales en Instagram por Origen y también en LinkedIn. Un poco pensando en lo que hace a un bar, un restaurante enfocado en vino. Obviamente los vinos, estamos claros y lo sí. hemos hablado harto, pero el resto de las cosas, el resto de los detalles. ¿Qué te fijas tú cuando vas a otro bar, aparte de la carta? No sé, pues las copas, el servicio, cómo tienen temperatura, si guardan vino, añejan vino o no. ¿Cuáles son los puntos, aparte de lo obvio, que la gente vino, Yo creo que que es tocaste importante? un punto muy bueno. A lo mejor no está en la mejor cristalería, no hay un sommelier, pero la temperatura de servicio de un vino creo que para mí es el punto esencial. Que te sirvan un vino caliente, no,
Así. No, Yo creo que el principal pecado sí, que uno sí, pasa sí. rabia. Sí, yo creo que para mí la base es que el vino esté a una temperatura acorde. No digo que esté en la mejor temperatura, pero si te van a servir un blanco que esté a 10, 11, máximo 12 grados, un tinto lo mismo, que no me lo sirvan a 20, 22 grados. Pero creo que esa es la base en términos de calidad. A lo mejor no puede ser la gran carta de vino, pero creo que la temperatura de servicio es siempre el punto óptimo para partir bien. Y después puede ir escalonando. A lo mejor tiene una cristalería dedicada a lo que es un vino más caro, un vino más barato. Ya después le puede ir sumando un sommelier o un equipo que esté capacitado con el tema del vino. Y después vais sumando pasos, vais haciendo check. Pero claro, lo que tú dices tú es un tema netamente de conocimiento y ganas de hacer las cosas bien. Ponerle Exacto, foco. exacto, No, sí, no sí. requieres plata. No requiere plata. Al final, la base para mí es una buena temperatura de servicio y ya después las otras cosas es ir haciéndole check a tu checklist mental de decir, oye, ¿tienen buenas copas? Sí. Oye, el equipo le hice una pregunta respecto a este vino, ¿sabe? Sí. Me respondió y a lo mejor después va a ir haciendo un checklist y a lo mejor después no solamente te venden vino, a lo mejor te va a decir alguien, oye, el servicio es tan bueno que me ofrecieron un armañac. Yo no tenía, ¿qué esta idea que era un Armagnac? Pero me ofrecieron un Armagnac, me lo vendieron súper bien. Y vaya haciendo check de todo lo que el servicio o el lugar te puede aportar. Obviamente, el ambiente, el lugar, la música, también Bueno, dicta mucho. Pero creo que más allá de eso, a lo mejor podía estar en el lugar más feo porque te sirvieron una bonita copa, un vino a muy buena temperatura. Le preguntaste al chico que te lo sirvió un par de preguntas sobre el vino, te respondió y pues, te quedaste contento con eso y no no pediste necesitas más. más. Exacto, sí. Oye, un poco cómo lo hacen acá, dos preguntas, duda. ¿Ustedes añejan vino a veces o lo compran algunas, que algunos en otros lugares, sobre todo en Europa, tú vas a algún bar de vino y generalmente tiene la cultura de hacer cava? Incluso las personas, ahí Claro. no la tenemos. No, Yo trato de guardar algo, no está esa cultura en general. Lo has podido lograr, es muy difícil, el inventario parado, la gente no aprecia la distintas cosechas. creo que por temas matemáticos de números, tener inventario parado Brutal, no sé, lo tengo es claro. un tema. Pero sí trato de comprar añadas antiguas. Tener algo de stock Sí, de... sí, ejemplo con De Martino, le compro un vino el Quebrada Seca cuando lo hacía Reta, el año ¿Ya? 2009, tengo etiquetas y tengo también el Familia 2010, que hoy día actualmente es lo que fue, pero el Familia 2010, que son dos estilos muy distintos, el Familia lo tengo por copa, que la gente, me pasa mucho porque la gente quiere probar un Cabernet Sauvignon, sobre todo la gente que en Estados Unidos, algo más parecido a lo que se hace en Napa, algo más corpulento, con más alcohol, más madera. Pucha, y creo que esa copa va perfecta y a lo mejor tú le decís, oye, es 2010 y pucha, y más se le abre el ojo, entonces trato de tenerlo, pero usualmente la gente a veces No no engan- engancha mucho. Ya, no, Tiene que ser muy especial como para poder engancharlo. Y tratar de guardar botellas, pucha, lo hago, pero muy es poco. difícil. Sí, Es un tema de inventario. es un tema de inventario, tener stock retenido en temas de business no va. No. Oye, ¿cómo? Porque tenéis muchas etiquetas y generalmente varían, ¿no? Pero están en las mismas zonas, pero hay variando productores. ¿Cómo capacitáis a una persona? No, porque son muchas etiquetas. Sí, un trabajo constante de todas las semanas, ir capacitándolo. Yo creo que principalmente, más que aprenderse una carta completa de vinos, que para eso estoy yo, está el otro sommelier, es hacerlo entender qué es lo que están vendiendo, que entiendan cuáles son las copas de vino, los valles vitivinícolas de Chile, que entiendan que Borgoña es Pinot Noir y Chardonnay, que entiendan que Bordeaux es Cabernet Sauvignon Merlot, que entiendan que Champán es un espumoso con una segunda fermentación que se hace a base de Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier. Es como que entiendan los fundamentos, entiendan las bases. Ya si viene un cliente que requiere mucha pregunta técnica, para eso estoy yo, está la otra persona, el otro chico, el otro sommelier, pero es principalmente hacerlo entender qué es lo que tienen y qué es lo que están ofreciendo. Ya. Por lo menos, porque hoy en día, para entender la estructura, en más alta, tú como head sommelier, hay Sí, otro sommelier que es sí, más de piso, por decirlo. sí, que ahora se integró, que es un chico que trabajaba como garzón, está haciendo su doble set número 3 entonces una persona, alguien que se está capacitando mucho con el tema del vino y yo hoy en día es la persona que va a pasar a ser también a trabajar directamente como sommelier. Y los garzones obviamente tienen un nivel más elevado que en otros restaurantes, por lo menos con lo Exactamente. básico que estamos Con lo hablando acá. básico, sí, sí, yo trato de hacer, no es que trato, todas las semanas le hago una capacitación de a lo menos algo mínimo para que siempre estén refrescando la memoria con el tema del vino.
Oye, ¿qué crítica le harías tú a la industria del vino constructiva o destructiva? Lo puedes como tú quieras, aquí yo no edito. Que tú crees, uy, puta, nos falta esto, aparte de las cosas que hemos hablado, ¿qué te pena? Creo que lo que más difícil veo hoy en día es como manejar el tema de los egos. Juegos, los recelos, creo que tanto pasa en el mundo de los enólogos, de los sommeliers, de los chefs. Creo que si dejáramos eso un poquito de lado, el tema de los egos y los recelos y que el de allá tiene esto, yo no lo tengo, pero yo sí tengo esto y el otro no. Creo que el tema de los celos, dejarlo de lado, dejar también abajo el ego, creo que nos favorecería mucho como industria. Creo que eso, más allá de todo el trabajo que se está haciendo hoy en día a nivel nacional con el vino, o con estos nuevos lugares que nacen, o con el espacio que se le puede dar al vino, creo que nos falta mucho dejar como el ego de lado, el recelo, y decir ya, Construyamos. construyamos, exactamente. Totalmente de acuerdo contigo. Voy a hacer una serie de preguntas que son como más cortitas, más coloquiales, por decirlo. Error más grande que hayas tenido en un servicio aquí o en un concurso, no sé, de Sommelier de Chile puede ser, no sé, que te acuerdas si lo tengáis grabado. Error, uff, mandaba hartas feas, pero Una que tengáis, una que tengáis grabada, así que ¿qué fue? Creo que no me acuerdo si fue con un tema de una añada o servir mal un vino. Creo que me ha pasado que me piden algo y voy y sirvo y serví otro. otra vez. Sí, creo que a veces me pesa esa mala pasada de cruzar etiquetas. A ver, oye, ¿y algún vino o una añada en particular que más te haya marcado? Creo que me lo dijiste, pero dejemos de lado el Riesling que no lo comentaste. Si hay otro vino que te haya hecho a ese nivel de Eh, hacer un punto de inflexión en tu carrera. yo creo que cuando nos visitó Pietro Dero, yo soy fanático de Barolo en general, y el año 2016 Barolo fue una añada histórica, ha sido una de las mejores de las últimas décadas, y pude probar Musía eh, y Viñarronda, que es como el vino top de Odero. Y nada, creo que son esos vinos fue como el comienzo de Masalma. Encima nos visita Pietro Odero, nos hace una degustación y también fueron vinos que me marcaron Claro. mucho. Eso y lo otro fue con un amigo que también, un coleccionista de Borgoña, que me abrió una botella de Emmanuel Rouillot, un productor icónico de Mons Romanée. Me abrió un Chasseau año 1996, el año de mi nacimiento, y también me volví loco. Qué buenos amigos. Oye, ¿hay algún lugar, bar de vino o restaurante que te gustaría trabajar en el mundo? Sí, tengo un par que me gustaría, ¿Cuál si uno? fuera, tengo como dos o tres opciones. Si fuera en Estados Unidos, hay un bar de vinos que lo maneja una sommelier muy importante, que también es master sommelier, que es Pascaline Le Petit, Chambers. Me encantaría poder trabajar en un momento con Pascaline. Lo otro en Londres, el Novel Rock, que nosotros como Masal nos inspiramos mucho en el Novel Rock. Y el último que visité ahora que estuve en Copenhague, en Dinamarca, uno que se llama Bet Stranden 10, que es la dirección del lugar, Oye, y también no tienen carta de vino, pero tú le decís, oye, me gustaría tomarme un blanco Borgoña, y vienen, te ponen una copita de lo que tú quieras. Entonces, y la copa más fea, te ponen una copa Salto Borgoña que es impresionante. buen lugar. Sí. Referente, ya sea de sommelier o ya sea como, me dijiste estos dos lugares que te gustaría trabajar, pero sommeliers, ponte tú, que están haciendo muy bien este trabajo que haces tú acá, ya sea en Chile o en el mundo, ¿qué otros lugares lo están haciendo bien? ¿Qué te gusta? Yo creo que como a nivel de compatriotas, Marcelo Arregada en Nueva York creo que está haciendo un trabajo tremendo. Eh, Felipe Avendaño en Canadá, también compatriota chileno. Hay otro compatriota que trabaja en Singapur, de hecho, una estrella Michelin, un restaurante en Singapur que se llama Araya. También creo que a nivel compatriota ellos tres, y ya como figuras que sigo mucho, me encanta la carrera de Paz Levinson, me Aquí gusta, cerquita, ¿va a ser? sí, me gusta mucho su carrera, Pascaline Lepetier, sin duda, y creo que como mi referente a nivel mundial de sommeliería son mujeres, son ellas dos. Creo que me gusta mucho Lo que lo están que han haciendo. logrado, sí, sí. Y lo que han hecho.
Y estas son dos preguntas en una. ¿Cómo ves a Massal en 10 años más y a ti? ¿Puede estar conectado acá o no? No sé. Creo que a Masal en 10 años más, ojalá sí sea poder estar abriéndolo en otra parte. Quizá, no sé, quizá, no sé si un pop-up, pero abrirlo, no sé, en un Brasil, en un Londres, en un Nueva York, tener un, no un espacio tan grande, pero un espacio pequeñito y que al final, creo como marca y nombre estamos consolidados, pero hay un camino todavía, hay mucho por hacer, O sea, creo yo todavía son 3 todavía. años, todavía queda. Sí, queda mucho por hacer y yo lo veo así. Y a mí a nivel profesional, bueno, ahora el 6 de agosto doy mi examen del Certified del segundo nivel de la Corte de Master Sommelier. Quizá en 10 años probablemente siendo Master Sommelier. Sí, Ah, ¿te gustaría? sí, sí, sí. Creo Ah, que es un camino que lo voy forjando a poquito. Pero sí, me gustaría, no es que me gustaría, quiero lograrlo. Yo creo que uno tiene que es un ponerse tema el timing, techo. sí, Sí, obvio. es un tema de timing más que nada. Sí. Oye, Sebastián, estoy cerrando, ¿no? Agradecerte por tu tiempo, por la buena onda, por la exposición, por recibirme. Y todo hasta acá, pues. Muchas gracias a ti Muchas por gracias. el tiempo y por todo. Así que nada, más sales tu casa y cuando quieras, más que bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado este primer capítulo de la segunda temporada. Agradecer a quienes nos escuchan. Si les gusta, compartan. 5 estrellas en Spotify. Nos pueden seguir Wineglues Spotify. También estamos en Apple. En el canal de YouTube Wineglues. Y también a mi correo cristian.ch@wineglues. Si quieren comentarios de capítulos que les gustaría ver, alguna temática que les gustaría tocar, dejen los comentarios ahí por favor. Así que hasta un próximo capítulo de Wineglues.